¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Es viernes. Siempre se lo recuerdo. Con pues la mejor de las intenciones, ¿no? Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Así que si usted es uno de esos, me alegra. Y sobre todo me alegra más que lo interiorice. Que lo agradezca. Que se dé cuenta de más en esta época, de lo valioso que es llegar a un viernes, porque no muchos llegan, desgraciadamente. Bien, esta noche cerraremos la semana hablando de Cuba, por supuesto, es sumamente importante. ¿Sabe qué? Me he estado dando cuenta, por ejemplo, de que no pasa solo con el tema de Cuba, pero pasa con el tema de Nicaragua, pasa con el tema de Venezuela. De pronto hay ciertas personas que se fastidian de los temas. Así de simplista, ¿no? Se lo digo honesta y transparentemente, como siempre se lo digo. Y que se fastidian. Ay, siguen con el tema de Cuba. Y todo el día están hablando del tema de Cuba. Y ¿sabe qué? Que yo les digo a esas personas, cuando sea su país, van a querer que todo el día hablemos del problema que hay en su país. Este tema en Latinoamérica es gravísimo porque tenemos una terrible falta de empatía en temas que no nos golpean directamente. Una terrible falta de conciencia de que nosotros podemos ser los próximos si no nos sumamos para apoyar a esos que nos necesitan en ese momento. Es el momento de Cuba. Cuando fue el momento de Venezuela, cuando ha sido el momento de Nicaragua, cuando puede ser el momento de México, de Argentina, de Bolivia. Porque el vecino se ve impactado, ¿no? Pregúntele a Colombia con Venezuela. Y porque el destino de Colombia puede llegar a ser el mismo que el de Venezuela. Y entonces ahí, cuando ya le quieren poner atención al problema, es demasiado tarde. Ojalá pudiéramos adoptar los problemas de todos los países latinoamericanos al menos. No le voy a decir que del mundo porque está mucho más difícil, ¿no? Pero latinoamericanos como latinoamericano, ojalá pudiéramos adoptarlos como nuestros. Porque el día de mañana lo pueden ser. Entenderlo a veces es difícil. Yo soy mexicano y entendía el problema cubano como mexicano, no como periodista. Entendía el problema cubano, lo entendía bien, pero lo hice mío cuando estuve en la isla. Cuando me mandaron llamar del Ministerio del Interior. Cuando me amenazaron si ejercía como periodista. Cuando me obligaron a no ejercer. Amenazado, so pena de cárcel. Cuando me vigilaron y me acosaron durante días, 2 agentes del Estado que me seguían día y noche y se apostaban en el lobby del hotel y llegaban hasta mi habitación para darse cuenta dónde estaba. Hasta que me les escapé. Y fui e hice mi trabajo. Y cuando quise salir de la isla, me detuvieron. Revisaron todo lo que tenía en mi maleta. Mi ropa. Mis cámaras. Todo. Para ver si había hecho algo de trabajo periodístico. Afortunadamente yo tomé mis precauciones y es una historia que otro día le contaré, pero logré sacar todo el material. Y ahí dije, no sé cómo se puede vivir así. Eso fue solo una visita. ¿Se imagina estar en ese infierno? Todos los días. Bueno, ese puede ser el suyo. Si no ve por sus hermanos y frena lo que hoy vemos en Cuba. Vamos a iniciar.
La etiqueta es numeral conclu apoyo Cuba. El hashtag es conclu apoyo Cuba. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con esa etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa cuenta en Twitter. En 1959 triunfó la Revolución Cubana. Ese año también marcó el comienzo del exilio cubano. Primero el llamado exilio histórico, luego Camarioca en el 65 y el Mariel en el 80. Y después la crisis de los balseros en el 94. Durante 62 años, cientos de miles de cubanos han tenido que irse de la isla. Han arriesgado su vida y otras muchas veces han muerto al lanzarse masivamente al mar. En 2021 ahora nos preguntamos si esta crisis en la isla, si estas protestas masivas, si la implacable represión del régimen va a dar lugar a otro exilio, a otra oleada de exiliados, que podrían terminar en Estados Unidos, México, en otros lados. Esto lo recoge Patrick Obman desde La Habana. Ponga atención. Las protestas generalizadas en Cuba y la represión con mano dura del gobierno comunista quizás estén creando las condiciones para una nueva crisis en la isla que pronto llegará a las costas estadounidenses. Los cubanos nuevamente se lanzan al mar para escapar de una situación económica y política que está empeorando. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien es un inmigrante cubano, dio esta semana una fuerte advertencia a aquellas personas que están pensando en cruzar el estrecho de la Florida. Allow me to be clear. Permítanme ser muy claro, si se lanzan al mar, no vendrán a Estados Unidos. Pero eso no ha detenido a muchos cubanos desesperados por irse. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, este año se ha registrado la cifra más alta de cubanos migrantes desde el 2017. La travesía, con frecuencia peligrosa, está impulsada por la desesperación. Después de 16 días en alta mar, estos cubanos tuvieron que ser rescatados cuando su barco sobrecargado naufragó cerca de la costa de la Florida. No todos tienen esa suerte. La Guardia Costera reportó que cerca de 20 cubanos fallecieron en las últimas semanas. La hija de Beatriz Jiménez y 2 nietos desaparecieron en el mar en marzo, junto a 2 personas más. Beatriz me dijo que su hija estaba tratando de reunirse con su esposo en la Florida. Mi hija muy buena madre, muy buena madre. Ella no hubiera hecho esto si no hubiera sabido que todo era seguro, que todo estaba bien, porque ella no los iba a someter a una cosa así. Con los casos diarios de COVID-19 que se han más que triplicado en las últimas 3 semanas y con el gobierno en apuros para tenerlos bajo control, los cubanos se encuentran sin un lugar a donde ir. Casi la totalidad de los vuelos de ida y de vuelta a la isla fueron suspendidos durante la pandemia. Para muchos, eso ahora significa que tienen una opción: el mar abierto. Construir un barco o pagarles a los traficantes de personas para que te transporten a la Florida es costoso. Recientemente se ha vuelto normal ver a los cubanos colocar anuncios en línea para vender sus casas con todo adentro. Es una señal, según me dicen las personas aquí, de que los cubanos están tratando de reunir cualquier cantidad de dinero que puedan para poder pagar el acceso a un barco. Según un acuerdo entre los dos países, los cubanos que son recogidos por la Guardia Costera de Estados Unidos son devueltos a la isla. CNN tuvo acceso, algo que es poco frecuente, al puerto donde sucede ese intercambio. El día que grabamos, encontramos entre los migrantes devueltos a Cuba a una mujer con su bebé de 8 meses. Los funcionarios cubanos dicen que Estados Unidos no ha acordado tener conversaciones sobre migración en casi 3 años. Así que la receta y las condiciones están dadas para que ocurra una migración no controlada a través del mar, algo que queremos evitar, algo que creemos que es posible evitar. Pero la posibilidad de cualquier tipo de cooperación parece cada vez más lejana. El presidente de Cuba le echa la culpa a Estados Unidos por las protestas generalizadas de esta semana en la isla. Y el presidente Biden replica diciendo: Cuba es, desafortunadamente, un estado fallido.
Fallido o no, mientras Cuba encara un aumento de la revuelta económica y política, quizás el tiempo para evitar una crisis humanitaria se esté agotando. Patrick Upman, CNN, La Habana. Internet ha sido, y es ahora no el tema, ha sido por supuesto el gran aliado de los manifestantes en estas protestas en Cuba. Gracias a la red, el mundo ha visto las terribles imágenes de la represión del régimen, imágenes como estas que le presentamos, que son las que no quieren que veamos. Ponga atención. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! En este video se ve cómo un grupo de opositores se enfrentó este jueves con piedras a las que serían las brigadas de respuesta oficialistas, de acuerdo con una fuente que pidió no ser identificada. En el audio ambiente se escucha a los manifestantes denunciar que venían con palos a tratar de reprimirlos. Eso sí, el video no muestra a los partidarios del oficialismo. El lunes en La Habana, un manifestante opositor resultó herido con un proyectil que le atravesó el brazo, es decir, una bala que le atravesó el brazo. CNN no ha podido verificar aún qué tipo de arma le provocó la lesión ni qué pasó después de ese momento con el herido. Pero se escucha en el audio hablar de que le dispararon y que la bala le atravesó el brazo. Él mismo lo dice, me atravesó. El video fue suministrado a CNN por una fuente que pidió también no ser identificada, como es de entenderse, ¿no? Por razones de seguridad. Eso le atravesó a Cere. Eso le atravesó a Cere. No, a Cere le dieron un balazo, ¿eh? Y a Cere le atravesó, ¿eh? Estoy diciendo que están tirando balas, que me picaron al lado. Otro video también muy dramático, por cierto, se lo alerto, se lo anticipo. Muestra a un manifestante de La Habana en el suelo con lo que sería un golpe o una herida de arma de fuego en la espalda. Luego se levanta y con ayuda de otros camina. Todo ocurre mientras varias personas alrededor piden ayuda y gritan ¡asesinos! CNN no ha podido verificar qué pasó antes y después de esta escena, ni la condición del hombre herido. El video fue suministrado a CNN por una fuente también que pidió no ser identificada por razones de seguridad. Ahí lo tiene usted. Y todo esto pues es gracias a la Internet, ¿no? Se lo recuerdo, lo subrayo. Ahora, los manifestantes mostraron este lunes una bandera manchada de rojo, la está viendo en pantalla en medio de las protestas, y quien la enarbola dice en el video que es sangre y hace referencia a que el pueblo despertó. De la misma manera, este video nos lo da una persona que prefiere permanecer en el anonimato por un tema de seguridad. YouTube es parte importantísima de esa difusión. Y como usted sabe, porque es una historia que le ha dado la vuelta al mundo, la youtuber cubana Dina Stars, pues también ha sufrido la represión del régimen. Dina denunció en una entrevista en directo, o bueno, mientras hacía la entrevista en directo, avisa a la presentadora la presencia de miembros de la seguridad del Estado en su casa. En medio de la conversación, la joven dijo que tenía que levantarse para atender a estos funcionarios y luego se tuvo que ir de forma bruta, no sin antes lanzar una advertencia. Hago responsable al gobierno, dijo, de cualquier cosa que me pueda pasar. Nosotros hemos solicitado información a las autoridades cubanas sobre el hecho, pero bueno, hasta ahora no nos han dado ninguna respuesta. Pero mire el momento en que ocurrió. ¿Qué pasó? Dina, ¿quieres decir algo? Que no oye. La seguridad del Estado está allá afuera. ¿Está afuera la seguridad? Tengo que salir. ¿Te están llamando? Voy a dejar a mi amiga aquí. Sí, sal, nos quedamos en espera aquí. La van a detener en directo. No sé. Tristemente la van a detener en directo. Estamos viendo en directo cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y habla con ella. Estamos en directo y no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora. Alguien de aquí habrá llamado a Cuba y habrá avisado que estaba la televisión. Estamos viendo por lo menos a ella a ver qué ha pasado. Ahí vuelve. Dina. Vale. Escucha. Sí, Dina. A ver, me llevan para Zapata y C.
en vivo desde España, hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Bueno, pues Me tengo que ir. ve, Bye, vamos a un intentar placer. ponernos Queda en grabado. contacto con... queremos saber qué ocurre mañana, si podemos hablar contigo otra vez. Bueno, se ha cortado... Pues Dina es mi invitada esta noche, Dina Stars, como se le conoce, youtuber. Dina, gracias por estar aquí. Espero que no tengamos ninguna situación similar a la de la vez pasada. ¿Cómo estás? Te pregunto primero. Bien, tranquila en la casa. Bien, tranquila en tu casa. Hola. ¿Qué pasó después de lo que vimos en pantalla, Dina? ¿Hablaron contigo? ¿Te llevaron a algún lado? ¿Te amenazaron de alguna forma? Cuéntanos qué fue lo que pasó después de las imágenes. No me amenazaron, me detuvieron por instigación a delinquir, lo cual, o sea, por promover las manifestaciones, aunque fueran pacíficas, es instigación a delinquir y por eso es que me detuvieron. Actualmente estoy presa domiciliar, esperando a ver qué pasa con mi caso. O sea que en este momento estás presa en tu casa. Esa es la condición en la que te tiene el régimen, como una detenida en su casa. No puedes salir. ¿Hay agentes del Estado alrededor de tu casa vigilando? No. Alrededor de mi casa no hay nadie. Yo puedo salir solo si es a trabajar, buscar alimentos o al hospital. Bien. Por supuesto, el hecho de estar aquí en este momento, Dina, es peligrosísimo para ti, ¿no? En este momento puede estarnos monitoreando el régimen, que seguramente sí lo están haciendo. En la condición en la que te han puesto, pues puede ser algo negativo para ti. ¿Por qué has decidido acompañarme? Yo cuando estaba ahí pregunté si seguir hablando, si dar entrevistas era ilegal y me dijeron que no, que nosotros teníamos libertad de expresión y que esto no era ilegal. ¿Eso fue lo que te dijeron o fue lo que te... Perdón, te lo voy a preguntar con toda honestidad. ¿Fue lo que te dijeron o fue lo que te dijeron que dijeras o en realidad te lo dijeron así? No. Me lo dijeron así porque yo pregunté, yo les dije que yo iba a seguir alzando la voz por mi pueblo. Ya sabía lo que no podía hacer, que era promover manifestaciones porque es instigar a delinquir, aunque fueran pacíficas, porque siempre he dicho que lo que se vaya a hacer tiene que ser de una forma pacífica para no desacreditarnos donde sea que nos vean. Y pregunté si yo hacía esto me podía traer algún problema y me dijeron que no. Bien, te dijeron entonces promover protestas pacíficas y hablar de ellas no es un problema para Dina Stars, de acuerdo al testimonio que ella nos da, de acuerdo a fuentes oficiales, que fue lo que le dijeron. Ahora, ¿tú vas a seguir promoviendo estas protestas pacíficas? ¿Las apoyas? ¿Las quieres promover? Yo no voy a promover más ninguna protesta pacífica, evidentemente, ninguna manifestación. No la voy a promover porque estoy presa domiciliar y eso entonces lo que haría es dar paso a que me llevaran detenida y por encima de mis ideales y de mis principios y de lo que yo pienso está mi mamá, que si a mí me pasa algo, esa mujer se me muere. Entonces, ya sé que eso es ilegal, pues no lo hago. Pero eso no significa que me vaya a callar y no vaya a hablar sobre la realidad, sobre lo que está pasando y sobre mi ideología y sobre lo que pienso. Cuando me dices sobre tu ideología, ¿a qué te refieres? A lo que pienso con respecto a mi país, a lo que quiero, a lo que está gritando mi pueblo a gritos, es libertad. Es decir, que tú eres parte de esos inconformes que se suman a un grito de libertad y patria y vida. Formas parte de esa misma ideología. Claro, y sobre todo porque la noche que pasé no se la deseo a nadie y actualmente hay más de 300 personas que están detenidas injustamente o desaparecidas porque tampoco nos dicen dónde están. Entre ellas, 2 de mis amigos, personas que son estudiantes, que son muchachos jóvenes, Lian Sánchez, que es un cantante, Ariel, que es un tuitero aquí en Cuba bastante reconocido, y no quiero imaginarme el desconsuelo que deben tener los padres de esos muchachos y de todos los que están desaparecidos. Por eso es que sigo mi lucha también.
Bien. Dina, déjame marcar una pausa. Vamos a hablar de algo y te voy a hacer la pregunta ahora para que me respondas al regresar. Está el tema de Internet y de que el régimen habría cortado la señal de Internet. Pero yo estoy hablando contigo a través de eso, de una señal en Internet. Quiero saber, y el público dirá, bueno, pero ¿qué no les habían cortado el Internet? Y es lo que están buscando devolverles. Quiero que me digas tú si en efecto está cortado el Internet o no, y cómo es que tú te estás comunicando conmigo a través de una señal digital, una señal de Internet, para que nos expliques. Entonces, hay muchas personas que dirán, entonces no es cierto. Entonces ella sí está conectada y tiene Internet. Mira cómo está saliendo con Fernando y sale perfecto. Para que nos cuentes cómo es la realidad entonces en torno a este tema. Regreso, después de la pausa, sigo con la youtuber Dina Stars desde Cuba, precisamente. Ya vengo. Desde La Habana está conmigo la youtuber Dina Stars y le preguntaba antes de la pausa, ya ve que el tema ahora es regresarle la conectividad, la Internet a los cubanos, y es algo de lo que habla el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y hay planes, etcétera. Y entonces Dina está conmigo conectada en este momento y está conectada conmigo a través de una señal de Internet. Dina, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo estás conectada conmigo? Que no es que les habían cortado por completo la Internet. Platícanos un poco acerca de eso para entenderlo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí 1 giga de Internet te cuesta 200 pesos cubanos. 1 giga de 4G. Actualmente para estar conectado, obligatoriamente tienes que usar un VPN. No sé si saben lo que es un VPN, es una aplicación que lo que hace es que pone tu localización como si estuvieses en otro país. Y eso lo que hace es como que te multiplica. Te multiplica el Internet. Perdón, entonces, que te interrumpa. Sí. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué harías con 200 pesos cubanos? Una bolsa de leche en Popo te cuesta 300. Supongo que ahorrarlos hasta llegar a 300. O sea, que 200 pesos cubanos y todos estos malabares para poder tener una señal de Internet. Esto que está pasando ahora, que me estabas explicando todos estos malabares, ¿era así antes de las manifestaciones, de las protestas? ¿Era igual o se ha puesto peor? No, se ha puesto peor. Antes habían ocasiones en las que obligado tenías que poner VPN porque se caía la señal de la nada, pero ahora ya es mucho peor. Nosotros estuvimos como 48 horas totalmente desconectados, que solo te podías conectar por la Wi-Fi y con VPN. Entonces hay una razón real y de peso para que se piense en conectarlos. Ahora, para ti, la Internet es una posible solución a tu ideología, a la defensa de tu ideología y de las personas que han salido a las calles. Es realmente, además de difundir y denunciar, ¿la Internet crees que les puede dar algo más como una primavera árabe a los cubanos? Yo creo que la única arma que tiene el cubano ahora mismo es la presión mediática que está ocurriendo. Es el Internet, el hecho de que el mundo entero esté viendo lo que está pasando aquí. Sin embargo, Dina, hemos visto todas estas imágenes. Sin embargo, por ejemplo, hay figuras muy importantes que deberían de velar por los derechos humanos, que pues ni abrieron la boca. Te estoy hablando del Papa Francisco, por ejemplo, que ni siquiera ha abierto la boca sobre la situación en Cuba, ¿no? El propio secretario de las Naciones Unidas se tuvo que presionar a la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Michelle Bachelet, para que hablara. Y bueno, por ahí te puedo hacer una lista de personajes y organismos importantes que no han reaccionado a lo que hemos visto. ¿Cómo entonces pensar que toda esta difusión y esta denuncia a través de Internet y de dejar ver y saberle a todo el mundo va a poder traer algún resultado para ustedes? ¿Siguen apostándole a eso? Mira, yo te voy a ser sincera, yo no lo sé. Yo jamás me he dedicado a la política. Hoy en día lo único que, de hecho, no me interesa la política. Mi contenido no tiene nada que ver con esto. Yo simplemente estoy gritando por lo que quiero, que es libertad, por lo que quiere mi pueblo, que es libertad también. Y yo no sé
si seguir mostrándoselo al mundo va a solucionar algo. Pero lo que yo sé es que Cuba está abriendo los ojos y ya que de aquí internamente el cubano está abriendo los ojos y esté ya defendiendo lo que quiere, es un gran paso. Ahora, es muy importante esta charla que yo tengo con Dina porque la mayoría de las personas que usted veía en la calle y que generaron toda esta respuesta y esta reacción son jóvenes. Y esos son los que están utilizando las redes y están utilizando Internet. Y esos son los que han logrado que se difunda todo esto que está pasando en Cuba. Ahora, una youtuber como Dina Stars, que ya lo escuchaba usted, no me interesa la política, yo nunca estoy metido en esto. Yo te pregunto, Dina, a raíz de lo que pasó, a raíz de lo que tú misma has vivido y a raíz de este tema de la Internet, ¿tus contenidos van a cambiar? ¿Tus contenidos serán diferentes? ¿Piensas involucrarte más en lo que ocurre en la isla, en lo que ocurre con las protestas y manifestaciones? ¿O tus contenidos van a seguir siendo los mismos? Yo, no, a ver, mi contenido siempre va a ser el mismo, pero mientras Cuba esté doliendo de la manera que está doliendo, mientras existan más de 300 personas detenidas, si nosotros sabemos dónde están, yo no puedo subir un video haciendo un story time en mi canal o bailando. No, aparte de porque no me nace porque estoy de luto, al igual que muchos cubanos, porque me parece una falta de respeto total seguir con mi vida como si nada pasara cuando allá afuera hay gente desconsolada, sufriendo porque no sabe el paradero de sus hijos, de su esposo, etcétera. Mientras Cuba esté así, yo definitivamente no puedo ser hipócrita y no puedo mostrar algo de felicidad. A veces estoy aquí en mi casa y me río y digo, y me siento hasta culpable, porque lo que se está viviendo en Cuba nunca antes se había vivido y hay mucha gente desconsolada, triste, como por ejemplo mi mamá durante las 24 horas que yo estuve detenida. Entonces, por un respeto a Cuba, yo no puedo seguir como si nada pasara. El día que esto acabe, yo voy a seguir con mi contenido, con lo que me gusta, con la actuación, con mis bailes y mis cosas en mis redes sociales. Pero mientras tanto, yo no puedo seguir normal. Mira, te aplaudo por esa conciencia, Dina. ¿Cuántos años tienes, Dina? 25 años. 25 años. 25 años. Y hoy la vida de Dina cambió. Al grado de lo que acaba usted de escuchar. No puede ser indiferente. Ojalá esto que has dicho, Dina, le entre en la cabeza a mucha gente. No se puede ser indiferente. No se puede ser feliz. No se puede no hacer nada con lo que está pasando en Cuba. Dina, te mando un abrazo grande. Dale un beso a tu madre. Y espero que esto del arresto domiciliario se quede en eso y que no haya más consecuencias. De verdad, mil gracias por haberme acompañado. Eres de esas jóvenes que hoy están levantando la voz y usando las redes sociales de la forma en que se deben de utilizar. Un abrazo fuerte, Dina. Muchas gracias. Gracias a ti. Dina Stars desde La Habana me acompañó. Voy a hacer una pausa, regresamos. A ver, el cruce de palabras entre el presidente de Cuba, Díaz-Canel, bueno, el presidente puesto a dedo, Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos puesto por votos, Joe Biden, pues se aleja, ¿no? Cada vez, era de esperarse, cada uno por su lado. Vaya, ¿qué va a pasar con la política entonces de Estados Unidos hacia la isla? Vamos a hablar de eso al regresar. Un video grabado el domingo en La Habana por un grupo de activistas que prefiere el anonimato por cuestiones de seguridad muestra el momento en que al menos 3 manifestantes son lanzados dentro de la carrocería de un camión volcador por presuntos agentes de civil entre consignas castristas. Un cuarto activista fue detenido minutos antes y llevado dentro de un antiguo auto soviético sin identificación oficial. Todo ocurrió frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión en La Habana, pero ¿sabe qué? Pero esas imágenes, claro que no las verá en la televisión cubana. No, eso no salió. Este es el mundo de Díaz-Canel. CNN, a través de su equipo en Cuba y por medio de las autoridades de Cancillería, ha solicitado reacciones a las autoridades de seguridad en la isla. Y tampoco ha habido respuesta.
Estoy de vuelta y le quiero dar la bienvenida a Sebastián Arcos, director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, Sebastián, gracias por acompañarme. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, por supuesto, la pregunta, Sebastián, de entrada es este tema de la revisión que está haciendo la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden, sobre las políticas con respecto a Cuba. En dos extremos que son los que conocemos más recientes, el de Obama y la aproximación que tuviera en su momento, y las medidas de Donald Trump. Es un momento muy complejo también para la administración Biden, dado el antecedente de Trump y, por supuesto, el haber sido vicepresidente durante la era Obama, con este cambio importante que marcara en su momento el expresidente. ¿Por dónde crees que van las cosas en cuanto a las políticas hacia Cuba por parte de Joe Biden? ¿Volverá a lo que conocimos de Obama o crees que sea una aproximación completamente diferente? Había rumores crecientes en las últimas 3 o 4 semanas y ciertas indicaciones que venían del Consejo de Seguridad que indicaban que la administración estaba considerando hacer cambios a la política que heredaron del presidente Trump. No en todas las direcciones, pero sí en algunas direcciones muy específicas, como por ejemplo la reanudación del envío de remesas sin límites por parte de cubanoamericanos, la reanudación de viajes a la isla por parte de ciudadanos norteamericanos, además de los cubanoamericanos, y la restauración de un embajador en La Habana y la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que ha estado muy reducida desde que hubo que retirar la mayoría del personal tras aquellos ataques misteriosos que afectaron a tantos diplomáticos. Parece que todo parece indicar que la salida del pueblo cubano a la calle frustró esta intención de relajar la política y el presidente Biden se ha visto obligado a renunciar, y lo dijo ayer, a su intención de hacer estos cambios. Obviamente este no es el momento para aflojar la política, en realidad hacer ningún cambio que sea en dirección a relajar la política de Estados Unidos con Cuba, cuando el régimen cubano ha demostrado claramente su naturaleza y más que eso ha lanzado un ataque bastante duro contra una administración, la de Biden, que llegó a la presidencia con intenciones claras de darle marcha atrás a muchas de las reformas, de las sanciones que la administración Trump había puesto en su lugar. De manera que no creo que vaya a haber ningún movimiento en esa dirección, al menos a mediano plazo. Sobre todo cuando hemos escuchado al presidente Joe Biden referirse al régimen cubano como un estado fallido. El cálculo político también debe ser muy importante, tristemente tengo que decirlo, pero cuando pensamos en que la Florida precisamente la ganó Trump y es donde se encuentra la mayor parte del exilio cubano, pues cualquier movimiento le puede costar muy caro, en este caso a los demócratas y por supuesto al presidente Joe Biden. Ahora, en el tema del embargo, Sebastián, tú lo sabes, dentro del propio exilio hay quienes están en contra del mismo y hay quienes están a favor. ¿Crees que se vaya a tocar el punto o simple y sencillamente Biden preferirá alejarse del tema del embargo y dejar las cosas como están para no cargarle más a la controversia que se genera? No, precisamente lo que he dicho es que no va a haber movimiento en esa dirección. Eso se ha convertido ahora en una especie de raíl electrizado para la administración. He leído entre ayer y hoy muchas noticias que indican que el Partido Demócrata, activistas del Partido Demócrata, políticos del Partido Demócrata en la Florida están casi desesperados tratando de convencer a Biden de que al contrario se mueva en la otra dirección, haga algún tipo
de movida que muestre dureza con el régimen cubano, porque la situación acá en el sur de la Florida es de una magnitud, de una emoción tal que le podría costar al Partido Demócrata la Florida en el próximo año, en las elecciones parciales. Ya en la elección pasada perdieron la Florida, pero el margen de pérdida podría incluso incrementarse significativamente si Biden se mueve en la dirección equivocada. Esa parte de la política interna de Estados Unidos también tiene un peso considerable en las decisiones que está tomando el presidente. Podemos, a ver, viéndolo desde esta perspectiva, podemos decir que lo que más importa, y ojo, no voy a decir que el presidente Biden, pero al sistema político estadounidense con respecto a Cuba, ¿es su política interna? ¿Lo podemos enfocar así, Sebastián? No, eso es simplemente parte del argumento. La política interna tiene su peso, pero tiene quizás hoy en día más peso de lo que tuvo antes. La comunidad cubana ha crecido significativamente en Estados Unidos, ha crecido en el sur de la Florida y sobre todo se ha radicalizado. Nosotros tenemos en la Universidad Internacional de la Florida una encuesta que hacemos cada 2 años, un año sí, un año no, y llevamos haciendo esa encuesta hace 30 años. Y la encuesta indicaba una tendencia a moverse desde las posiciones duras tradicionales del exilio hacia posiciones un poco más flexibles. Eso se vio sobre todo en la víspera de los cambios que hizo el presidente Obama. Pero sin embargo, una vez hechos esos cambios y en vista del fracaso absoluto de esa política para convencer al régimen cubano de que se moviera en dirección a una liberalización en el país, ha radicalizado a la comunidad considerablemente. Hemos visto miles de jóvenes cubanos que nunca experimentaron democracia o capitalismo, porque nacieron mucho después del triunfo de la Revolución Cubana, en las calles de Miami, demandando más presión, más sanción e incluso algunos pidiendo que Estados Unidos debería intervenir. Con ese estado de radicalización en Miami, no podemos hablar de que la comunidad está dividida a partes iguales en su apoyo o rechazo al embargo. En nuestra última encuesta del año pasado, indicó un movimiento considerable de la población cubanoamericana, sí, un endurecimiento de sus posturas con Cuba a favor de las sanciones y en contra de posturas de lo que se conoce como engagement en inglés. De hecho, yo me atrevería a asegurar que el engagement, la política de engagement ejemplificada por Obama, está completamente desacreditada en Miami, en el sur de la Florida. Claro. Y yo creo que a nivel nacional, por supuesto, a nivel nacional, porque finalmente no se obtuvo nada. No, lo estamos viendo ahora. Sebastián, me tengo que despedir, se me ha terminado el tiempo, pero te agradezco mucho, espero que nos veamos de nueva cuenta y que aceptes otra invitación para seguir profundizando en el tema. Un abrazo y buen fin de semana, Sebastián. Con mucho gusto, igualmente. Gracias. Gracias a ti, Sebastián Arcos, director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad de la Florida, la Universidad Internacional de la Florida me acompañó. Hago una pausa y regreso. Le damos seguimiento al asesinato del presidente de Haití. En esta investigación del presidente Jovenel Moïse ha dado de nueva cuenta otro giro inesperado este viernes, y perdón que se lo diga así, pero es que es increíble la cantidad de giros inesperados que ha dado esta investigación. ¿Cuál es el de ahora? La policía de Colombia aseguró que el exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, Joseph Félix Badio, fue un actor fundamental en la trama para matar al presidente. Las autoridades colombianas creen que Badio le dijo a 2 de los colombianos sospechosos de participar en el crimen que lo que tenían que hacer era asesinar al presidente. Escuche. Varios días antes, al parecer 3,
Joseph Félix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que laboró en la unidad de lucha contra la corrupción con el Servicio General de Inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití. F del Rincón, esa cuenta en Instagram, F del Rincón, en Instagram, ahí los veo, gracias. Soy Fernando del Rincón, si no lo vio en Conclusiones, no lo vio, y si usted quiere lo veo el lunes. Es viernes, sobrevivimos la semana, pásela bien.